Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Amén. Dice las Sagradas Escrituras, verso 14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Aparte quiero hablar algo sobre los dolores de la muerte, porque tal vez de una forma u otra muchos de nosotros hemos participado y participamos aún en eso. En una segunda parte quiero hablar sobre por qué la muerte y cuál es la victoria sobre la muerte. Y luego quiero que oremos un poquito, que con sinceridad nosotros reconozcamos si tenemos algún problema en esta área, si tiene que ver con nosotros, y nos dispongamos, que le pidamos al Señor sabiduría para ver en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestra familia, qué hay allí, que el Señor nos muestre, que el Señor nos revele. Amén. Yo soy convencido y lo he predicado, que el Evangelio de Jesucristo no es dejar de fumar, de tomar, de ver pornografía o de ser adúlteros. Ese no es el fin del Evangelio, ese es el comienzo del Evangelio. Amén. La santidad no es el fin del Evangelio, la santidad debe ser el inicio de todo cristiano. Amén. La Biblia enseña que, lo dice con unas palabras que a mí me gustan mucho porque son muy sencillas. El apóstol Pablo dice: si alguien robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos para que supla lo necesario. El que era fornicario, ya no fornique, cásese, ¿verdad? El que era adúltero, deje a la mujer con la que está adulterando. A veces nosotros hemos hecho del inicio el fin, y duramos toda la vida tratando de llegar a donde debimos haber iniciado. Amén. Cuando llegamos a los pies de Cristo, hermano amado, debemos clamarle al Señor que nos hable y ponernos en disposición de Él, porque este tipo de cosas tienen mucho que ver con la decisión del hombre. Tienen que ver con la decisión del hombre. Hay casos de posesiones demoníacas donde una persona no puede hacer algo, literalmente no puede, pero en esos casos el Espíritu de Dios nos ayuda y nosotros le ministramos liberación, y vamos a orar, vamos a ayunar, y usted va a ser libre de la posesión demoníaca. La posesión demoníaca es la influencia total del enemigo sobre la mente. Te impide pensar o reaccionar de alguna manera. Yo viví situaciones de esas. El poseído no es una persona que ande con los ojos blancos echando espuma por la boca y en un manicomio, no. Hay áreas de la vida de una persona que pueden estar poseídas, dominadas totalmente por una tiniebla. Yo viví un pedazo de mi vida en eso, con el tema del genio, de la ira. Cuando yo me daba cuenta, estaba involucrado en una pelea, no reaccionaba, solamente me pasaba. Y cuando llegaba a eso, ya lo había hecho, ya estaba peleando, ya estaba insultando, ya estaba, es más, me llegó a pasar que casi que perdía la conciencia. Cuando reaccionaba, había sangre, ni sabía si era mía o era del otro, solo me poseía una obra demoníaca. Cuando eso sucede, necesitamos liberación. Amén. Pero cuando el Señor me hizo libre de eso, todavía yo anduve como un año con una varilla en mi carro, y entonces si alguien me atravesaba el carro, yo me bajaba con la varilla. Ya no estaba loco, ya estaba consciente, me daba mucha rabia y permitía que eso pasara. Amén. Hasta que algún día tomé la decisión, primero, de dejar la varilla en la casa. Amén. Cuando no tenía rabia, y de esa manera tomé una decisión en torno a algo que necesitaba. Le hablo de esto, mi hermano, porque quiero que usted diferencie y tenga en su corazón: hay problemas espirituales, no quiero que los desconozcamos, pero también hay decisiones, y la iglesia de Cristo debe ser una iglesia de decisiones. Amén. Me gustó mucho algo que pasó este domingo, muchísimo. Le doy gloria a Dios por eso. Son detalles que me animan a seguir adelante. Terminada la enseñanza, se me acerca una persona y me dice: pastor, entonces lo que le ha preguntado no lo voy a hacer. Yo no le dije que no lo hiciera, solo que él escuchó la palabra y dijo: no lo voy a hacer. Amén. Eso es una decisión que tomamos nosotros, porque aun cuando somos libres, seguimos siendo tentados, aún queremos hacer cosas que desagradan a Dios y que agradan al cuerpo. Pero hay elementos de la vida que requieren obligatoriamente la intervención de Dios. Hay aspectos
del corazón, hermano, que solamente bajo la intervención de Dios podremos ser libres. Hay personas que se encuentran, hermano amado, en situaciones terribles a causa de ataduras. No solo posesiones demoníacas que los llevan a hacer algo, que les dominan la boca, la mente, los ojos, sino ataduras espirituales que les impiden llegar a ser, a manifestarse de alguna manera. Y yo le estoy rogando a Dios que esta iglesia crezca. Yo le estoy rogando a Dios que podamos nosotros ampliar el número de hermanos en la iglesia. Pero le pido al Señor que la iglesia crezca de una manera diferente. Le pido al Señor que el cristiano, no solo esta congregación, sino que el cristiano no tenga como fin lo que debería ser el inicio, sino que al convertirse a Cristo tome actitudes y decisiones correctas. Pero hay elementos de la vida, que es tal vez lo que yo quiero hablar hoy, hermanos preciosos, en los cuales debemos trabajar. Cuando una persona me dice: acá estoy, pastor, luchando contra, no sé, la pornografía. ¿Y en dónde mira pornografía? En el internet. ¿Y en dónde mira? Es que tengo un computador, un estudio, y me encierro, y cuando me encierro entonces termino viendo pornografía. Entonces uno le dice: usted no está luchando contra eso. Amén. Si usted está luchando contra eso, ponga su computador en la sala. Amén. Y póngase a trabajar, que por el solo temor de que salga un hijo, eso le va a ayudar a usted. Amén. No se encierre. Y ya con eso se va a entender que hay una actitud en torno a luchar por algo. Pastor, es que estoy luchando con esta pobreza. ¿Y en qué trabaja? No, pastor, como no tengo trabajo, yo me la paso en la casa viendo televisión. Entonces no está luchando contra esa situación. Pero a veces, hermano, esas situaciones nos ocurren, nos acaecen, porque estamos amarrados por algo. Y eso puede ser los dolores, los poderes de la muerte. Hechos capítulo 2, no vaya a perder la cita que hemos leído, porque vamos a gravitar en ella si el Señor lo permite. Hechos capítulo 2, versículo 24. Hay una declaración preciosa sobre Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo aún el 23. Amén. Mire la escritura. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 24, yo quiero que usted lo agarre hoy. Dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Yo quiero que usted se dé cuenta, mi hermano, y abra su corazón a esta acepción que tiene la escritura en cuanto a los dolores de la muerte. No es el dolor de la muerte, no es la muerte. Dice que para levantar, para resucitar, para que usted me entienda, Cristo murió y el Padre le levantó, le resucitó. Pero para resucitarle, présteme atención por favor, porque esto es importante. Para resucitar a Cristo, el Padre primero tuvo que liberarlo de los dolores de la muerte. O sea, primero, que la muerte ata. Amén. Segundo, que si no somos libres de esos dolores, vamos a tener problemas en la resurrección. Vamos a tener problemas. Y tercero, mi hermano, que no es uno, sino son muchos brazos o lazos que pueden estar atando ahí. Yo he identificado tal vez unos 4 o 5 que quiero que revisemos hoy antes de hablar de la victoria sobre la muerte. Amén. Jonás capítulo 4, versículo 3, voy a darle 6 citas y quiero que usted empiece a reflexionar un poquito sobre esto. Jonás capítulo 4, versículo 3. Permítame por favor, lo ubico. Está el profeta hablando. De hecho, está supuestamente en una oración. Amén. Usted conoce la historia. Jonás capítulo 4, versículo 3. Mire lo que dice la escritura. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me mates, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Verso 9, aún léalo por favor. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Qué dice la Biblia? Y él respondió:
mucho me enojo. ¿Hasta dónde? Mucho me enojo. Hasta, mejor dicho, estaba diciendo, si me toca hacerme matar, me hago matar. Si me toca matar a alguien o que me maten, pues me mato, pero yo no me dejo que esto me pase. Hermano, ¿cuántas situaciones de ira están abriendo una puerta a la muerte? ¿Cuántas situaciones de enojo han llevado a un muchachito a suicidarse? El papá se pone bravo, lo grita, lo maldice, la mamá le dice cosas terribles cada vez que se pone brava, y cuando se dan cuenta el muchachito intentó matarse o lo logró y se mató. ¿Cuántas situaciones de ira han llevado? Hoy dieron la primer condena por un ataque con ácido, 40 años y 10 meses de prisión a un hombre, porque en un momento de rabia atacó a través de una persona, de un indigente, le pagó a un indigente para que le echara ácido en la cara a su propia mujer, a la mamá de sus hijos. ¿Cuántas cosas terribles, hermano, están sucediendo por un momento de ira? Mire, mi hermano, yo quiero que hoy usted, en el nombre del Señor, reflexione un poquito en esto, porque la muerte no solamente actúa matando a las personas. La muerte no es solamente lo que nosotros llamamos morir. Hace un tiempo, no sé si usted lo recuerda, hablábamos que la muerte como tal no existe, no como la vemos nosotros. El Señor le dijo a Adán: cuando tú comas de este árbol, ciertamente morirás. Pero él comió, ¿y qué pasó? ¿Murió? ¿Qué le pasó? Empezó a separarse de Dios, empezó a apartarse de Dios. Ya no miraba a Dios, apenas lo podía oír, y ahora cuando lo oía le producía temor la presencia de Dios. La muerte es la separación de Dios. La muerte tiene que ver con la amargura del corazón. La muerte se manifiesta a través de enfermedades, ahorita lo vamos a ver en la Biblia. La muerte se manifiesta a través de ruina, ahorita lo vamos a ver en la Biblia. La muerte se manifiesta a través de problemas económicos. Alguien alguna vez decía: pastor, yo siempre que tengo problemas de plata termino peleando con mi mujer. Esa es una manifestación de la destrucción, de la muerte. ¿Y por qué tiene problemas económicos? Puede ser que Dios lo esté probando, sí, pero también puede ser una manifestación de ese espíritu de destrucción. Las enfermedades, la amargura, y a veces tenemos que ubicar cuándo entró eso. De repente, mi hermano, hay hogares que se están acabando porque en momentos de ira el marido le pega a la mujer. Hogares cristianos, en momentos de ira, yo lo he visto, tal vez, gracias a Dios, no frecuentemente, y menos acá en la iglesia, pero existe. Cuando se pone bravo, le tiran las cosas, le tiran los platos por los pies, cogen el celular y se lo estrellan contra el cuerpo, contra el piso, le dan un puño, le gritan, la maldicen, y ese corazón empieza a amargarse. Llega el momento donde esa mujer se acuesta no a dormir, sino a llorar, y empieza a decir: mejor estuviera muerto. Aún orando empiezan a decir: Dios mío, ¿por qué no me llevas? Si no fuera por estos hijos, Señor. ¿Cuántas veces, hermanas amadas? Y le voy a decir algo, ¿sabe qué me he dado cuenta? No solo hermanas, hombres también. Es increíble esto, pero he visto bastantes hombres llorando por comportamientos de la mujer. También hombres que quieren morirse. También, hermano, lo que a veces en un momento de ira se dice es terrible y se mete eso allí. Y entonces están en la cama llorando diciendo: mejor estuviera muerto, mejor estuviera muerta. Se mete ese espíritu inmundo allí. En un momento de ira, cuando saben que están encinta, piensan en abortar, no porque no quieran al bebé, por los maltratos, por los comportamientos de su esposo, por las iras que hay allá. ¿Cuántos homicidios han habido por eso? Porque un aborto es un homicidio, porque cuando piensan que están encinta dicen: es mejor que este niño se muera acá y no sufra tanto. Y cuando están esos pensamientos, hermano amado, ya está metido un espíritu de muerte ahí. Cuando yo oro, mi hermano, cuando ministro a una persona, lo que más miro,
las principales manifestaciones que se evidencian es el espíritu de muerte. Las manos se ponen frías, se ponen pálidos, se desmayan. Son manifestaciones de un espíritu de muerte. Personas, hermano amado, con un pensamiento constante de morirse, con un pensamiento constante, mi hermano amado, de tragedia. Amén. Es necesario mirar cómo la ira lleva a eso. Hay personas, hermano, que en momentos de ira, si no han matado a la mujer o a los hijos, es porque Dios es grande. Pero le meten un puño, mi hermano, a una mujer, le tiran. Lo vivimos. Mi papá, cuando ponía bravo, era muy buen papá, pero si tenía un cuchillo en la mano, literalmente, si estaba almorzando y le daba rabia cuando estaba cortando la carne, con eso le tiraba. Y si clava a un hijo, lo mata. Un muy buen hombre, pero en un momento de ira hacía un daño terrible. Y eso se empieza a meter en el corazón. Eso se empieza a meter allí, en el alma. Y empieza a causar problemas. Jonás se puso bravo, dice, hasta la muerte. Y así hay muchos hoy todavía. Se ponen bravos y a causa de esto, mi hermano, quisieran, mire, hay manifestaciones. Hay veces yo he escuchado hombres y mujeres diciendo, pero especialmente mujeres que dicen, yo preferiría que me pegara, pero no que tuviera esa actitud, porque esa actitud, esas palabras me duele más a que me diera un puño. ¿Qué está operando allí, mi hermano amado? Un espíritu de muerte a través de manifestaciones de odio, de ira. Cuando logramos parar, por ejemplo, dejar de hablar con un hijo, se pasó algo y le dejamos de hablar y le dicen, olvídese que tiene papá, para mí usted se murió hoy. ¿Sí lo han escuchado? Hoy usted se murió para mí, nunca más me vuelva a hablar, ni a un hospital lo voy a visitar, el día que me muera no venga a verme, su papá se murió hoy. Y eso se queda en el corazón y ahí se mete ese espíritu inmundo, ahí se mete y empieza a manifestarse de diferentes maneras. En la ira, mi hermano amado, nos puede llevar a tratar de matarnos o a tratar de matar a alguien. Job, capítulo 18, versículo 13, versículo que tal vez es conocido. Job, capítulo 18, versículo 13. De la primera, el primer dolor, el primer lazo de la muerte se llama la ira. Segundo, manifestación, lazo, dolores de la muerte. Job capítulo 18, versículo 13 dice, la enfermedad roerá su piel y sus miembros devorará el primogénito de la muerte. La enfermedad, mi hermano amado, es una manifestación de la muerte. La enfermedad es una manifestación de la muerte. La vida de nosotros, el tiempo que Dios ha determinado, está en manos de Dios. Amén. ¿Quién sabe eso? Poquitos lo saben. Déjenme les enseño entonces, si no lo saben. Los días de nuestra vida están contados en manos de Dios. Amén. El diablo no tiene facultad o potestad para adelantar o para negociar la muerte con los seres humanos. Esos están determinados por Dios. Sin embargo, la Biblia dice que hay veces que no se completan el número de nuestros días a causa del pecado, que puede pasar que no se completen el número de los días. Pero aunque el diablo no tiene potestad para quitarle la vida a una persona, sí tiene potestad para tratar de destruirla y llevarla finalmente a la muerte. Y el principal instrumento de Satanás para esto se llama la enfermedad. La enfermedad. Hay diversas causas de enfermedades. No todas las enfermedades son producidas por el diablo. Yo quiero que usted lo tenga claro. No todas las enfermedades son producidas por Satanás. Finalmente, cuando uno envejece, el cuerpo va perdiendo vitalidad. Ya no es lo mismo. Que días me decía una tía mía que ya tiene edad y me dijo, me di cuenta que estoy vieja. Le dije, ¿por qué?
porque puse una silla para poner un bombillo y no fui capaz de levantar la pata para subirme a la silla. Y dice, y antes yo me subía, me encaramaba. Claro, es que cuando llegan los años, el cuerpo va perdiendo vitalidad. Amén. Pero también debemos entender que hay enfermedades y hay ataques que son, como dice acá la Biblia, el primogénito de la muerte. Muchas veces, quiero que usted lo entienda de esta manera, el que se ha intentado suicidar, el que se ha tomado unas pastas para tratar de matarse, el que hizo cosas terribles con su cuerpo, pues hermano amado, algún día una enfermedad puede tomar ocasión en eso que pasó. Algún día, mi hermano, se puede empezar a manifestar dolores, angustias allí, en el cuerpo. La enfermedad muchas veces obra por esos deseos. Cuando se ha llorado y se ha dicho, ojalá me muriera, no quiero seguir vivo, no vale la pena estar aquí, estar viviendo. Entonces empiezan las enfermedades y empezamos a orar y a clamar, a ministrar, y la enfermedad se sigue manifestando. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal que se le dio al diablo. Hay un derecho, el primogénito, el hijo mayor de la muerte, está operando ahí. Pasa muchísimo, mi hermano, que se muere algún ser querido y empezamos a decir, yo me voy detrás, yo me muero con él. A veces, hermano amado, y lo digo no por una persona en específico, sino de hecho es algo muy común. La Biblia nos enseña, mi hermano, que es normal que los padres sean enterrados por los hijos, no los hijos por los padres. Amén. Lo normal es que algún día su mamá y su papá se mueran y que usted los entierre. Amén. A veces, hermano, un papá ya anciano, una mamá ya anciana, y todavía los escucho no decir, si mi papá se muere, yo me muero detrás. Hermano, tiene 105 años, no importa, yo me muero detrás, pastor. Gente sufriendo y empezamos a atarnos ahí. En los funerales se atan, se amarran allí por palabras que salieron de su boca. Cuando hay una enfermedad, hay gente que suele decir, mejor yo tuviera esa enfermedad. Dios mío, mejor ponme ese cáncer a mí y quítaselo a él. Dios no le va a poner el cáncer, pero de pronto el diablo no se lo quita a él, pero sí se lo pone a usted. Se empieza a operar allí un misterio, mi hermano, casi que digo, el primogénito de la muerte operando allí. Y empiezan enfermedades por palabras que han salido de la boca. Yo tuve una experiencia muy fuerte con eso. Muchas veces por hacer gracias, hermano. Es que mi hijo no fue al colegio, entonces llaman al médico amigo y le dice, démele una incapacidad. Dígale que es que el niño tenía X o Y cosa. Y el médico dice que sí, usted le pone la firma y cuando lo pasa ya, está amarrándose ahí. Amén. Dice la Biblia, el primogénito de la muerte es la enfermedad. Otro lazo, otro dolor de la muerte, la enfermedad. ¿Cuántos ataques vienen allí? ¿Cuántas situaciones empiezan a manifestarse allí? Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 19. Primera de Samuel, capítulo 4. Esta es una porción muy ilustrativa de esto que estamos hablando. Es la historia de Israel, está peleando contra los filisteos. Y Ofni y Fines son hijos del sacerdote, están allí llevando el arca. La mujer de Fines está encinta, pero todavía no era el día de su alumbramiento, estaba encinta. Y mire lo que dice el versículo 19, primera de Samuel 4, 19 dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento. Mire que no dice que estaba en el día del alumbramiento, estaba cercana al alumbramiento. Oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Mire, mi hermano amado, el miedo a la muerte, la muerte de seres queridos, causa a veces impresiones muy tremendas en la vida. Muy tremendas en la vida.
Hemos visto, tengo un caso muy cercano, una familia que amo muchísimo. Murió una persona joven, casi que digo al parir, una persona joven, recién paridita, con días de parida, de haber dado a luz, falleció, le dio preeclampsia, creo que dio, y falleció. Y su sobrinito, que es un bebé, un niñito, 4 años tal vez, no estoy seguro, 5 años, no sé, quedó traumatizado por eso. No quiere nada, no quiere soltar a la mamá, no quiere hacer nada, no se quiere ni ir a dormir porque dice, de pronto tú te vas y te mueres. Quedó un problema en el corazón de ese niño y un bebecito. Eso no lo arregla un psicólogo, mi hermano amado. Se necesita la intervención de Dios. Muchas veces, aún hoy, después de viejos, ya usted tendrá 40, 50 años y todavía tiene temores a causa de la muerte de su abuela. Que murió mi abuela cuando yo era una bebecita y me quedé sola con el cadáver ahí todo el día. Y me da mucho miedo los lugares solos. Hay miedos, hay temores que tal vez usted no los entiende. Hay temores que tal vez uno no sabe de dónde vienen, pero puede tener que ver con esto. El miedo a la oscuridad. El miedo, mi hermano amado, incluso a morirse. Ese miedo a que le pase algo a su hijo. Yo he visto, está bien que cuidemos a nuestros hijos, tenemos que cuidarlo, pero hermano, a veces es una cosa terrible. Y cada vez que escuchamos una noticia, se mete otro más. Es que de pronto se va el niño y se cae por una alcantarilla y se me mata. Es que de pronto sale a la tienda y se lo llevan para tráfico de órganos. Es que de pronto sale y se cae y pasa un carro y les picha la cabeza. Y es que, hermano amado, un miedo terrible. Muchachos ya a punto de llegar hasta la universidad y todavía el papá, sale el niño y le dice, por favor, papito, llámeme porque es que si no, no puedo dormir. Y el niño tiene 45 años. Llámeme, papito, porque es que, Dios mío, ¿qué le pasó? Qué tremendo es eso, mi hermano. Recibe una llamada telefónica y siempre, ¿qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo que qué pasó? No, mamá, es que la estaba llamando, quería saludarla. Está metido en el corazón eso, mi hermano. Y se manifiesta de muchas maneras. Yo les decía hace un momentico, mi hermano, la ruina económica puede ser un dolor de la muerte. Cuando esos papás agarran a esos hijos y los sobreprotegen por temor a que les pase cualquier cosa, se vuelven ineptos, se vuelven medrosos, se vuelven miedosos. Después no son capaces de hacer nada, no son capaces de pasar una hoja de vida. Y es que eso se empieza a meter en el corazón y a veces, hermanos, con todo el mundo. Acá está Danielita, una niña que vino a ayudarnos a la casa, ya una señorita, y tenía que ir al centro. Y mi mujer, ay, llévela, baby, porque es que qué tal se me pierda, le pasa. No, ya tiene 20 años. Como que si se pierde, pues lo más que le puede pasar es que coja un taxi. Si se perdió, coja un taxi, lleve la dirección de la casa y hasta ahí puede llegar la perdida. Pero ¿cuántas veces nosotros con nuestros propios hijos vamos a matricularlos a la universidad? Vamos a hablar con el doctor a ver si le da un descuento. Déjelo que él hable. No, porque es que pobrecito. ¿Por qué viene eso? ¿Por qué tanta inseguridad? Y se le puede llegar a transmitir a ese muchacho. Se le puede llegar a transmitir a esa señorita a la que le estamos haciendo eso. Ay, yo no lo dejo que lave la loza porque de pronto se le rompe un vaso y se corta y le da gangrena y toca amputarle los brazos. Hermano, le digo, tal vez exagerando, por supuesto, pero con los hijos nos pasa mucho esto. Problemas tremendos para que un niño, para que un muchacho ya haga cualquier cosa. Un temor terrible. No le compro bicicleta porque es que de pronto lo atropella un carro. No le compro moto porque es que después se parte las manos. No le compro carro porque es que por atracarlo, robarle el carro, de pronto le meten un tiro. Se mete, mi hermano, y cuando nos damos cuenta, la ruina está metida ahí. Se vino eso desde pequeñito. Se metió ese problema desde que éramos niños. Hermano, hay temores a veces impresionantes. Yo se lo digo, tal vez de esto le hablo es por experiencia. Me acordaba ahorita mientras hablaba de eso, mi mamá fue así. Le estoy hablando porque conozco del caso. Hermano, hay un montón de inseguridades. Alguna vez llegué a Bogotá y me subí en un bus. No pregunté para dónde, si me servía, porque me daba pena preguntar. Entonces yo dije, yo creo que este me sirve. Y me subí.
iba como unas 80 cuadras sobre la vía, sobre una avenida, y me subo, y en la primera cuadra el bendito echa para un lado. Hermano, ¿y usted cree? Me agarró una vergüenza, un miedo, y no fui capaz de bajarme porque yo decía, ahorita se me van a burlar cuando me baje, cuando sepan que no. Y caminé como 20 cuadras en ese bus. Terrible, usted se ríe, pero yo me sentía acá mismo humillado, avergonzado. Terrible eso. Y no tenía para el otro pasaje, me tocaba ahora echar pata y devolverme. Terrible, mi hermano. Usted tal vez se ría, yo se lo digo porque lo viví, mi hermano amado, lo viví. Ahorita yo pienso en eso y digo, terrible, ¿hasta dónde lo lleva uno el diablo? Pues pregunte para dónde va el bus, ¿no es cierto? Si no le sirve, bájese. Y si se subió mal, pues me subí mal y bájese. Y además de reírse no pasa nada. Pero mire hasta dónde llega. Y muchas veces pasa eso. Tengo que hablar con el jefe para decirle que no le trabajo más, porque es que no me sirve el trabajo porque me toca los domingos. Y lleva 6 años pensando en decirle y no es capaz de decirle. Y el día que se atrevió a decirle al jefe, le digo, no, que no sé qué más y cualquier cosa. Y bueno, sí. Y siguió ahí amargado, odiando el trabajo. ¿Por causa de qué? De un miedo. Llegamos a un restaurante y hay quienes en un restaurante pagando la comida no son capaces de pedir algo. Está la cuchara sucia y no pueden decir, cámbieme la cuchara. ¿Saben por qué? Por miedo. Se metió ahí y está orando esa obra del diablo. Y cuando nos damos cuenta, hermano, situaciones terribles ahí. Se lo digo por experiencia. ¿Cuántos estudiantes tienen problemas en el colegio por eso? Le dice el profesor, pase a hacer una exposición y no pasan. Si les toca tirarse la materia, se la tiran, pero no pasan, no porque no la hayan hecho, no son capaces de hacerlo. ¿De dónde se metió eso? En un momento de ira del papá, en una enfermedad, cuando se enteró de la muerte de alguien. Se empieza a meter esa obra del diablo ahí y paraliza de una manera terrible. Hogares acabados a causa de esto. Economías tiradas al piso. Gentes, hermano amado, que uno se sorprende a veces, uno en derecho a veces escucha unos casos que uno no puede creer. El dueño de una empresa y el representante legal, que es su empleado, lo sacó de la empresa y no lo deja entrar. ¿Y usted qué hace? Ay, no, nada, doctor, porque es que ese hombre es más bravo. Y uno dice, increíble, eso no puede ser. No, pero sí es, sí pasa. Pero ¿cómo así que no lo dejan entrar a su empresa? No, doctor, me dijo que no. ¿Y yo qué hago? Increíble. Pero se mete ahí ese problema. En los hogares, hermano, a veces mira situaciones que debe uno tratar de discernirlas. Hombres supremamente violentos que maltratan a la mujer y la mujer no es capaz ni siquiera de orar, ni de contarle al pastor, menos de ir a hacer alguna otra cosa, porque se meten esas obras del diablo ahí. Los dolores, hermano, una causa del dolor en el alma puede ser la cercanía con la muerte. Hay ciertas enfermedades que casi siempre, no siempre, pero casi siempre tienen que ver con esto. El reumatismo, la artritis degenerativa, son problemas casi siempre espirituales, casi siempre es un demonio. Unos dolores terribles en el cuerpo, se deforman las manos. Casi siempre, mi hermano, no siempre, pero casi siempre tiene que ver con estas cosas. Es un tormento en el cuerpo. Y cuando nos enteramos, hermano, de la muerte, viene esa angustia. Yo quiero que usted lo mire de esta manera. Yo creo que usted se ha dado cuenta, cuando a una persona le dicen que tienen cáncer, tan pronto se entera que tiene cáncer, lo mata eso. Puede haber vivido con el tumor 5 años, pero el día que se lo descubrieron, a los 2 meses se muere. ¿Sabe por qué, mi hermano? Lo agarró el dolor, la angustia, y lo mata. ¿Verdad que sí? Necesitamos nosotros mirar. Esta mujer dice que incluso le vino el alumbramiento a causa de enterarse de la muerte de alguien. Se le vino el bebé, ya estaba grandecito, por eso vivió, pero hubiera estado más chiquito, aborta. Y esto debemos nosotros tener cuidado. De pronto un momento de angustia y la que estaba encinta abortó.
Tal vez usted ahorita diga, eso que se cuiden las que están en cinta, pero usted tiene hijas, o usted tal vez está joven todavía y puede llegar a tener hijos, y hay que clamarle al Señor que nos guarde, que nos muestre, que nos libre de estas cosas. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Una historia también bastante ilustrativa de esto. Estas dos últimas tal vez son de las que más quiero hacerle hincapié. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Mire la historia, ahí la explica. Tenía 5 años de edad, tenía la edad de mi bebé. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Yo sé que esto no está acá por casualidad. Yo quiero que usted, por favor, hermano, a esta y a la siguiente, ojalá tome apuntes y lo piense bien. Cuando ataca ese demonio inmundo, cuando ataca de diversas maneras la muerte en el hogar. Le voy a poner un ejemplo de cómo ataca la muerte en el hogar. Cuando el papá y la mamá se separan. Leía yo en un libro, por ahí lo tengo, no me lo estoy inventando, si usted quiere yo se lo presto para que lo fotocopie, que dice que los niños, cuando los papás se separan, especialmente a edades tempranas de los niños, ellos tienen una sensación de muerte, porque para ellos el hogar es lo que les dio la vida, es su origen, es su medio acuático, es como un pescadito que le empiezan a sacar el agua. Cuando los papás pelean todo el tiempo, cuando los papás se golpean, su hijo está empezando a sentir como que se le va saliendo el agua. Y eso puede ocasionar, hermano amado, que quede lisiado para toda la vida, que quede diciendo no me quiero casar. Por ahí se puede meter un espíritu de homosexualismo. Ese muchachito que vio maltratar a la mamá, dice, los hombres son muy terribles, el matrimonio es terrible, yo no me caso. Y por ahí se empieza a meter, por ahí se empieza a meter un espíritu inmundo. Se empieza, mi hermano amado, a quedar la persona amarrada, atada allí, y a veces toda la vida, de diferentes ángulos. Yo viví eso. Alguna vez recuerdo cuando era casi un niño, fue tan impresionante la situación que la recuerdo. Un hombre, por alguna causa, nos persiguió a mi mamá y a mí para golpear a mi mamá. Y eso me causó una impresión tal, hermano, que yo duré, no sé hasta qué edad, donde yo siquiera escuchaba o miraba a una persona peleando con otra y sentía algo terrible en el cuerpo, me paralizaba. Y a causa de ese miedo fue que me volví violento, porque una vez un hombre le iba a pegar a una prima mía, y cuando lo miré cerquita del susto reaccioné, y se me metió ahí, pero por el otro lado, ahí me quedé, pero para el otro lado, peleando por cualquier cosa. Eso, mi hermano amado, ¿de dónde venía? De una vez que miré a un hombre persiguiendo a mi mamá para golpearla. Y se mete ese espíritu inmundo y queda uno muchas veces para toda la vida. Si a alguien le pasa algo así, tal vez me pueda entender. Yo sentía, no sé bien cómo decírselo, pero en el cuerpo, físicamente, algo me paralizaba, las manos me sudaban, acá en el estómago como que se me hacía un vacío terrible, mi hermano. Muchas personas les pasa eso en diversas ocasiones. Van a pedir un trabajo y no son capaces. Uno mira a veces, hermano, personas, no sé, trabajando, vendiendo algo, cómo sufren, cómo se angustian. Eso le quedó metido en el corazón, metido allí como en el alma. Situaciones duras y lo único que dan por hacer es ponerse a llorar. Lo único que da por hacer es quedarse callado ya llorando. Pasa algo y yo a veces yo lo miro, mi hermano, y yo digo, bueno, y cuando a usted le hicieron eso, ¿por qué no habló? ¿Por qué no le dijo? ¿Cómo así que lo estaban acusando de que usted se había robado eso y usted no agarró nada? ¿Usted qué hizo? Pastor, a mí me dio tanta cosa que yo lo único que hice fue ponerme a llorar. Y entonces me decían, claro, está llorando es porque usted fue. Y yo peor me ponía. ¿Y qué hizo? Ponerme a llorar, pastor. Y después, ¿qué hizo? Pues salí y me fui.
¿Y qué pasó? No, allá quedé como ladrón, me toca ahora pagar. Terrible. Y ahí el problema. De empresas buenas se han salido personas por causa de esto. Porque es que mi jefe es muy gritón y cuando él grita yo siento que no sé qué más. No, yo mejor me retiro de esa empresa. Yo prefiero irme para la casa, así me toque aguantar hambre. Y lo regaña usted. No, no, a mí no, él conmigo me trata bien, pero es que grita todo el mundo. Y cuando se dan cuenta están aguantando hambre. Cuando se dan cuenta están en problemas. Lisiados para toda la vida. Aguantándose, hermano, a veces una situación de miseria. Unos sueldos, hermano amado, trabajan 15 horas al día, 16 horas al día. Y cuando van a ver, ni les pagan, hermano. ¿Y por qué se aguantan eso? Porque están lisiados. Están impedidos de hacer algo. Están amarrados allí en su corazón. Lisiados de toda la vida. La última, mi hermano, a ver si alcanzamos a hablar un poquito sobre lo de la victoria de la muerte. Si no, vamos a orar más bien. Creo que no vamos a alcanzar, vamos a orar un poquito sobre esto de los dolores de la muerte. Génesis capítulo 37. Una historia, Génesis capítulo 37. Es la historia de José. José era un buen hombre, un buen niño más bien. Y los hermanos lo agarraron en la mala. Y mire, mi hermano, que he visto eso. Fui a visitar una familia y el niño, que tiene como 6 años, en un minutico que estuvimos ahí, como 1 hora o 2 horas que estuvimos visitándola, le pegó como 4 veces a la hermanita menor. Porque como siempre consienten a la menor, el niño necesita llamar la atención. Y llama la atención pegándole a la otra. Ahí se empieza a meter un problema. ¿Y el papá qué hace? Le da juguete al grande. Ahonda el problema. Mire lo que pasó en esta historia de José y sus hermanos. Génesis 37, 20. Iba José a buscar a los hermanos, antes a visitarlos, a llevarles comida. Y cuando ellos lo ven venir, dice: ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Mira el pensamiento. Vamos a destruirlo, vamos a matarlo, vamos a abandonarlo. Finalmente no lo matan, lo venden como esclavo. Y mire aquí en Génesis capítulo 45, después de todo lo que le pasó a José, fue esclavo, fue preso, luego el Señor lo levantó. Usted conoce la historia. Génesis capítulo 45, versículo 2. Mire lo que dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también. ¿Usted se imagina los gritos de José? Para que lo oyeran los que estaban afuera y lo oyeran hasta los de la otra casa. Él tenía la casa al lado de la de Faraón, pero me imagino que no era una casa pequeña, eran palacios. Y el grito que pegó José fue tan duro que llegó hasta la casa de Faraón. Hermanos, el rechazo, el abandono, cuando de niños nos molestaron por algo, el gordo, el negro, el abandonado, el que no tiene sino un apellido, el que no tiene papá, el que no trae los cuadernos bonitos, todas esas cosas empiezan a guardarse en el corazón. Y cuando llega el momento, causan una profunda amargura en el corazón. Por eso las lágrimas. Por eso, mi hermano, tal vez a usted le pase. Y es que cuando empieza a pensar un poquito en algún problema, mejor dicho, no hay quien lo tranque para llorar. Cuando empieza a revisar, cuando se enfrenta a alguna situación, la forma de solucionarlo muchas veces es llorando. Cuando está solo, cuando está sola, empieza a llorar. Mire, muchas veces cuando ministramos liberación, empiezan a llorar. Y a veces muchas personas empiezan a gritar
Cuando vienen esos gritos, frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente es el rechazo que está operando ahí. Casi siempre, mi hermano, esos niños abandonados por el papá, cuando se les ministra liberación, gritan. Esos que fueron torturados de alguna manera psicológica, cuando los molestaban mucho, cuando los humillaban, esas personas que fueron violadas de pronto cuando niñas, cuando niños, se mete eso en el corazón, se queda ahí calladito, pero cuando explota, sale a gritos del corazón, sale a gritos del corazón, está guardado ahí metidito, está haciendo daño, y necesitamos, hermano, a veces sacarlo. El abandono, mi hermano, el rechazo de nuestra familia produce esto. El rechazo de nuestra familia, y está ahí guardado. Estos son dolores de muerte, son lazos que están ahí. Son lazos que se meten. Cuando a la mujer le toca casarse, la casan los papás. Ahorita no se da mucho eso, pero entre personas adultas de pronto lo han vivido. Que básicamente el papá la obligó a casarse, la vendió. Que la situación en la casa fue tan terrible que con el primero que se atravesó, se fue por lo que se estaba viviendo allí. Eso es rechazo. Cuando el papá no responde económicamente y la muchachita le toca irse con cualquiera por la situación económica, eso es una forma de rechazo, de abandono del papá. Cuando nos dijeron: usted no es mi hijo, usted no es mi hija. Cuando nos dijeron: su mamá era una bandida. Yo no, de pronto usted es hijo mío, de pronto no, yo no sé. Yo más bien creo que no, porque usted no se parece, usted salió negro y yo soy blanco. Y empieza eso a quedar en el corazón. El rechazo se mete ahí. El rechazo, el miedo se mete ahí. Y cuando nos damos cuenta, mi hermano, estamos lisiados, estamos amarrados, estamos atrapados por esa obra de las tinieblas. Hay algo que me gusta a mí, y vamos sencillamente a nombrarlo, porque no quiero, para poder ministrar más bien, necesito hablar de esto un poquito. En nuestra porción con la que empezamos, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15, vaya ya por favor, porque quiero redondear esto que le estoy diciendo para que podamos orar un momentico. Dice la Biblia que el Señor participó de la carne y de la sangre, porque es la cita con la que empezamos. Dice la Biblia que nosotros como hijos participamos, escúchemelo bien, porque habiendo dicho esto, quiero entrar a la provisión del Señor, a la victoria que Dios nos da sobre la muerte para poder orar. Porque quiero ahorita orar, aún imponer manos, si alguien quiere hacerlo así, si alguien siente que necesita hacerlo, quiero orar, quiero imponer manos. Pero yo quiero que usted entienda algo, mi hermano amado. La muerte produce un efecto, escúchemelo bien, si usted toma apuntes, deje esto escrito. La muerte produce un efecto a causa del temor. La muerte produce un efecto a causa del temor. Cuando se le teme a la muerte, cuando se tiene ese pavor, cuando estamos a veces con mucho miedo por la muerte de alguien o la muerte propia, cuando nos asusta el pensar esto, cuando nos aflige terriblemente. Hay gente, mi hermano, que no tiene ningún problema de salud, nada, pero cuando piensan en morirse se ponen a llorar y dicen: y mis hijitos se quedan solos. Dice la Biblia que por el temor a la muerte, durante toda la vida están sujetos a esclavitud. Que por el miedo a la muerte, por el miedo a las consecuencias de la separación, durante toda la vida a veces estamos sujetos a esclavitud. Pero el Señor quiere enseñarnos algo, mi hermano. El Señor quiere enseñarnos algo. Esta carne, dice la Biblia, y me gusta mucho como dice, por cuanto los hijos participaron. O sea, nosotros no somos de naturaleza de carne y sangre. Nosotros somos seres espirituales. Nosotros somos espíritu. Amén. El Señor nos permitió participar de esta carne y de esta sangre por una causa. Y es que esta carne y esta sangre se van debilitando. No son eternos. Cuando nosotros seamos liberados de esta carne, vamos a tener una naturaleza eterna. La Biblia dice que el alma no muere,
va a ser castigada en el infierno o bendecida en el cielo, según hayamos o no creído en el Señor Jesucristo. Pero el alma no muere, el espíritu no muere, el espíritu se devuelve a Dios que nos lo dio. Pero esta carne tiene la naturaleza de dejar de ser, de dejar de existir. Y la causa para la cual Dios nos diera esta carne es justamente para eso, para manifestar en nosotros la separación de Dios. Y yo quiero que usted me preste atención a algo, porque la Biblia dice que como nosotros fuimos partícipes de la carne, Él también participó. Como nosotros somos sujetos a muerte, Él también se acercó a la muerte con un propósito. Y dice que por medio de la muerte, yo quiero que usted por favor lo subraye, ojalá en la Biblia, dice, por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La muerte de Cristo Jesús, la muerte de Cristo Jesús fue la victoria y es nuestra victoria, no solo sobre la muerte, sino sobre toda la naturaleza de Satanás. La muerte de Cristo Jesús es nuestra victoria sobre toda la naturaleza de las tinieblas. Todo ataque de enfermedad, todo problema en su hogar, toda debilidad espiritual que lo lleva a usted al pecado, tiene un agarradero, mi hermano, en cuanto no entendamos la naturaleza de la muerte. En cuanto no entendamos, hermano amado, que nosotros somos peregrinos. La depresión tiene esa naturaleza. La avaricia. ¿Por qué hay problemas cada vez que se acaba el dinero en la casa? Porque no tenemos los ojos puestos en las cosas de arriba. ¿Por qué tanto afán por el dinero? Porque estamos pensando como que nunca nos fuéramos a morir. Porque estamos pensando que la muerte es algo terrible y no la participación de las cosas de Dios. Y por eso queremos amontonar y amontonar como si nunca nos fuéramos a morir. Por eso nos cuesta tanto trabajo compartir con alguien. ¿Usted cree que usted se va a llevar todo lo que tiene? Piensa, mi hermano, que si le quitan algo, mire, hay gente que cuando le quitan la casa se suicidan, se matan. El día que perdieron un trabajo van llorando y dicen me quiero morir. El día que no tienen un 24 para estrenar, dicen me quiero morir. ¿Por qué, mi hermano? Porque no se dan cuenta que su naturaleza es espiritual. Porque no se dan cuenta que la muerte de Cristo Jesús y la muerte de nosotros finalmente nos libera de toda esta situación terrible. Por eso, entendiendo eso, es que el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Entendiendo esto es que el apóstol Pablo decía, tengo por basura todas las cosas de esta tierra, no me importa. Si tengo títulos, bien. Si no los tengo, no me importa. Si tengo bienes, gloria a Dios, los disfruto. Si me los quitan, no me importa. Porque yo sé que esta vida es temporal, que voy hacia otro lugar, que estoy caminando hacia otra parte, porque entiendo que por medio de la muerte de Cristo es que se destruye el imperio de la muerte en nosotros. Estos problemas de los que yo les venía hablando, la enfermedad, el estar lisiado, el estar deprimido, la ira, todos estos problemas, hermano, escúchemelo bien, tienen ese agarradero en que a veces estamos tan aferrados a la vida que nos cuesta trabajo soltar cualquier cosa. Estamos tan aferrados a la vida, mi hermano, que un pantalón viejo todavía nos causa, mejor dicho, el apego. Y si se daña, nos sentimos terribles. Yo sé que es tremendo, pero si se mete un ladrón a la casa, puede ser un televisor viejo, pero qué terrible, qué angustia, qué dolor. Se nos mete en el corazón, hermano, porque hay un apego terrible, pero la Biblia está diciendo, todos estos problemas que aparecen allí, todas estas circunstancias y situaciones que están relatadas acá, fueron destruidas por medio de la muerte de Cristo. Y esa muerte de Cristo debe operar en nosotros, es decir, el cristiano debe ser una persona que tenga listas las maletas, que pueda decir, Señor, si tú me llamas, amén. Pero tengo hijos, así como me sustentaste a mí, sustentarás a mis hijos. No debemos estar deseando la muerte, mi hermano amado, no, claro que no. Debemos darle gracias a Dios y pedirle que Él complete nuestros días. Pero no podemos dejarnos engañar más por el diablo, ese miedo terrible a morirnos. Ese miedo a que suena algo en la casa, ¿y qué tal se me haya metido alguien? ¿Y qué tal por robarme me mate? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Y un miedo terrible, un apego más allá de lo normal a la vida. El apóstol Pablo está diciendo, por la muerte de Cristo, creo yo que fue Pablo el que escribió Hebreos,
por la muerte de Cristo, venció al que tenía el imperio de la muerte. Si el creyente no entiende, mi hermano, si usted y yo no comprendemos que nosotros somos extranjeros, que su naturaleza no es de esta tierra, el diablo va a seguir causándole miedo, y el miedo lo lleva a la esclavitud. El miedo lo lleva a la esclavitud. Cuando no se tiene, tenemos temores, y cuando se tiene, entonces qué miedo dejar la buena vida. Cuando no se tienen hijos, dicen, no, pero es que yo no tengo hijos, necesito conocerlos. Y cuando se tiene hijos, pero yo cómo voy a dejarlos. Pero la palabra del Señor nos está diciendo que este temor, hermano, es lo que causa servidumbre durante toda la vida. Es el temor, hermano. Es ese miedo terrible lo que nos mantiene ahí presos. Ese miedo a hacer el ridículo. Por eso no cargamos la Biblia, por eso no decimos soy cristiano, por eso no decimos me bautizo, porque qué miedo a hacer el ridículo. Ese temor a desagradar a la familia, ese temor al que dirán, ese temor, hermano amado, a perder la belleza, a perder la juventud. Pastor, ya tengo 30 años, ya tengo 35, me estoy volviendo viejo, me están saliendo arrugas, y eso causa miedo. Eso causa temores, pero la Biblia nos habla hoy de algo, mi hermano. Dice, a causa del temor están sujetos toda la vida a esclavitud. A esclavitud. Tenemos hoy que aprender algo, mi hermano. Estos problemas de los que yo les hablé, estos dolores de la muerte, tienen que ver con el temor. Mire, cuando el Señor Jesucristo iba a enfrentar la cruz, ¿sabe qué dijo? Dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Pero algo más, dice, y como nadie me la quita, como yo la estoy poniendo, también puedo volverla a tomar. Cuando nosotros entendemos, hermano amado, que la muerte es un paso que Dios nos permite, que la muerte fue el triunfo de Cristo sobre el reino de Satanás, y la muerte en nosotros mismos, no solo la muerte física, sino el apartarnos de nuestros deseos y el decir, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Ese es el triunfo de una iglesia sobre Satanás. Cuando usted dice, mi hermano, no voy a hacer trampa, porque no me importa lo que tengo, me importa agradar a Dios. Cuando dice, no voy a tratar de agradar a mi marido, primero a Dios. No voy a tratar de agradar a mi esposa, primero al Señor. No voy a estar tratando de agradar al jefe, primero a Dios. Si tengo que morir, muero, porque finalmente a través de la muerte Cristo venció a Satanás. Entonces esa muerte de Cristo empieza a operar en nosotros para libertad. Esa muerte de Cristo empieza a operar en nosotros para redención. Cuando tú puedes, hermano amado, decirle al Señor, estoy listo para que pase lo que tenga que pasar, Señor. Estoy listo para agradarte, como aquellos Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron, no te vamos a adorar, si nos toca morir, morimos, aunque sabemos que Dios nos puede librar, pero si nos toca morir, estamos dispuestos, porque la muerte física es la herramienta, la estrategia que Dios utilizó para librarnos de la muerte espiritual. La sangre de Cristo, la que se derramó en su muerte, es lo que nos libra de todos estos lazos terribles. A veces, hermano, nosotros nos pasamos mucho tiempo tratando de ministrarle a alguien para que sane su corazón, tratando de ministrarle a alguien para que salga de la ruina económica, tratando de ministrarle a una persona para que perdone su familia. Y resulta que dice la Biblia que toda la vida pueden estar presos si siguen con el miedo a lo que viene más adelante. Si siguen con el miedo, mi hermano amado, aferrándose a una naturaleza que el Señor destinó a ser transformada. Este cuerpo va a ser transformado por el Espíritu de Dios. Por eso, mi hermano, más importante, o mi hermana, más importante que una cirugía estética, es que su corazón esté bien delante del Señor, porque este cuerpo será transformado. Por eso, más importante que estar en línea, que estar en forma, que no tener patas de gallina, que hacerse una cirugía en la nariz, es estar en paz delante del Señor, porque este cuerpo será transformado. Porque esta naturaleza terrenal será transformada. Y déjeme decirle algo hoy, mi hermano, si usted hoy puede entender esta palabra, si usted hoy puede decir, no me importa lo que pase, voy a salir con confianza a la calle. Alguien me decía alguna vez, pastor, yo no vengo a la oración de las 5 porque es que me da miedo salir a esa hora, todavía está oscuro y de pronto me pasa algo. Si usted puede decir, no me importa, sea que viva, sea que muera, con el Señor estoy, y sé que el Señor completará el número de mis días. No tengo que estar angustiado por eso.
que me abandonaron mi familia, que me abandonó mi papá, mi mamá. Claro que sí, eso causa un problema. Pero cuando entendemos que nuestra ciudadanía es celestial, podemos decir, aunque mi papá y mi mamá me hayan dejado, hoy el Señor me está recogiendo, me está llevando a mi verdadera naturaleza, en el nombre del Señor. Que la enfermedad me está destruyendo, no me importa, aunque este cuerpo se desgaste, voy a tener en el Señor una morada no hecha de manos de hombres, que no se enferma, que no se desgasta, que no se cansa. Aunque tenga, mi hermano, tal vez una necesidad acá, puedo decir, no me importa, el Señor está supliendo todo y mi confianza está puesta en Dios. Cuando usted empiece a confiar en Dios de esta manera, dice la Biblia que la muerte, los dolores de la muerte, sencillamente no podrán sujetarlo más. No podrán sujetarlo más. Permítame terminar para que oremos un instante con una experiencia de hace poquito. Me fui a montar bicicleta y creo que fue un ataque del diablo. Iba caminando en mi bicicleta y pasó un camión muy cerquita, casi me tumba. Y yo me agarré bien y estaba recuperándome cuando pasó otro más cerquita. Y sentí que ya casi me agarraba. Y yo dije, como que hoy me voy a morir. Esto debe ser una señal, como que Dios me está hablando para que me arrepienta. Hoy estoy seguro que eso no es la voz de Dios, el diablo ahí. Y pensé en botarme la carretera y llamar a mi esposa para que me recogiera en el carro. Y me empezó, hermano, se lo digo, sé que es un ataque del diablo, un pánico, de repente me dio. Y cuando me empezó eso, tal vez no tenía esta palabra, pero me hubiera gustado tenerla, pero algo parecido en mi corazón. Le dije, Señor, si hoy es el día, aquí estoy, guárdame, yo no me quiero morir, guárdame, yo salí fue a hacer deporte, pero si hoy es el día, en el nombre del Señor, aquí estoy, bendigo mi casa, bendigo mi esposa y me voy. Y empecé a sentir, hermano, cómo ese miedo empezó a irse, y hoy puedo entenderlo. Cuando nosotros aceptamos la sangre de Cristo en nuestro corazón, los dolores de la muerte no nos pueden agarrar, no nos pueden sujetar más. Tal vez esa enfermedad, mi hermano, va a soltar tu vida cuando tú le digas a ese temor, se va de mí en el nombre de Jesús.